Mis recetas, aunque parezca increíble, mis recetas las he probado yo todas y no hay ninguna repetida. Lo que sí, a lo mejor, en algún libro que otro, pues por ejemplo, hago unos dulces, los típicos de La Rioja, que son los fardelejos, que quizás los haya puesto en más de un libro. Pero lo que es, mis recetas son nuevas, mis recetas son de mi creatividad, de mi culo, como diría el francés, pero yo no hago más que inventar y crear y no me canso. Y no me canso y pueden parecerse algunas quizás, pero no. Yo creo que se refiere, hay recetas, por ejemplo, el pato a la pequinesa, o hay... Bueno, sí, pero... una serie de recetas que son, vamos a decir, de cocina internacional. Sí, o como la langosta a la termidor. Pues en esos yo no lo he hecho, yo he leído la langosta a la termidor por ahí y le he puesto ese título. Quizás no le debía haber puesto la termidor porque parezca eso que me acaba de preguntar usted. Pero no. La langosta a la termidor seguro que no se parece en nada a la hora de elaborarla como la que hago yo. ¿Comprende? Yo me documento como todo el mundo. Una vez me decía Pedro Subijana, porque yo le llevé un librico de cocina navarra que me invitó a comer a su casa. Y le digo, Pedro, ¿cómo me atrevo yo a traerte a ti? Le llevé una sopa del niño, que es lo que antes suplía el turrón de los pobres. Es una sopa hecha a base de capas de pan, capas de almendra molida, capas de azúcar, y se prepara un tocho así y se lo llevé a Pedro Subijana, porque la verdad no sabía qué llevarle. Yo, cuando voy a esos sitios, pues casi me arrodillaría de ver que son sitios maravillosos donde comer. Y le digo, ¿cómo me atrevo yo, Pedro, a traerte a ti un libro de cocina navarra con el pedazo cocinero que eres tú? Y me dice, mira, todos aprendemos de todos, nadie nace aprendido. Y yo no te voy a copiar literalmente tus recetas, pero me vas a llenar de ideas porque tú eres una mujer llena de ideas. Y sí que le voy a hacer mi potaje mixto, que son alubias blancas nada más, con alubia verde hervida aparte, menudica, que juntas hacen un armonizaje, que se dice ahora. Don Rafael Ansón me dice, ya no se dice maridaje, Angelita, se dice armonizaje. Pues preparan un armonizaje de Dios Padre, con que las podéis hacer en vuestra casa, porque cosa más fácil que una alubia blanca con una alubia verde. Pero eso, la alubia verde pequeñita, picada, hervida lo justo con su verdor. Y no se os ocurra, que os voy a decir a vosotros yo, esto me da vergüenza, echarle bicarbonato a las verduras, como decía un cocinero más famosillo, que decía, a las verduras hay que ponerles un poquito de bicarbonato para que salgan verdes. Tararí que te vi, se les va la vitamina y eso es malo. Si estamos cocinando con todas las de la ley para que a los nuestros les vaya toda la vitamina del mundo. Lo que hay que echar a la verdura, como me hizo otra vez Arzá, que me dijo, yo fui a que me enseñara él a mí una cosa, pues fue al revés, el que me jodió, como dicen en mi pueblo. Yo llevo unos cardos así, yo llevo unas borrajas así, y dice, venga, que salgan todos los de cocina, que esta mujer les va a enseñar cómo se limpia el cardo en Navarra. Le digo, para empezar, sin esa mariconada que tienes tú ahí en una bolsa, 3 trozos de cardo con 3 mejillones, digo, ala, una olla grande de agua con sal y que hierva con alegría, y vas haciendo los cardos, los vas limpiando, los vas echando, y nada de montoneras, más que de poco en poco, que no paren de hervir, y esa es la chispa de la verdura, y esa es la sal de la verdura, y no, esas cosas que se llevan ahora, aunque yo por eso le apunto a un bombardeo, ahora mismo comería allí, pero así son las cosas. Me puedes preguntar lo que quieras, Maja.